Un cordial saludo para todos. En esta ocasión quiero invitarlos a un análisis sobre el uso de multimedia y los mecanismos de aprendizaje con respecto a este concepto. Vamos a empezar entonces este análisis basados en 4 preguntas orientadoras previamente establecidas. Dentro de ellas tenemos: ¿cuál es la definición, componentes y elementos de discusión alrededor de la multimedia? ¿Cuál es el estado del arte de la investigación sobre diseño multimedia? ¿Cuáles son los principios de aprendizaje multimedia expuestos por Richard Meyer, uno de los principales expertos en este campo? ¿Y cómo se relacionan las pautas de accesibilidad con el aprendizaje multimedia en general? Vamos entonces a hacer primero un recorrido por el estudio que se ha llevado con respecto al arte de la investigación sobre el diseño multimedia. Vamos a empezar diciendo que hacia finales de 1980 se incrementa significativamente el aprendizaje mediante el uso de multimedia. Basado en esto, se empezaron a hacer algunos estudios sobre la forma en que esta herramienta podría favorecer el aprendizaje. Para esto se llevaron a cabo 2 marcos conceptuales de 2 expertos en el área, uno de ellos la teoría de la carga cognitiva por Sweller en 1994 y la teoría cognitiva del aprendizaje de Richard Meyer en 2005. El objetivo de estos marcos conceptuales era entender las estructuras de la cognición humana para mejorar el diseño de material instruccional con respecto al aprendizaje en multimedia. Allí se mencionó algo muy importante, que era que cualquier instrucción o enseñanza es efectiva solo si su diseño ha tenido en cuenta las características de la condición humana, aspecto fundamental para llevar a cabo cualquier aprendizaje. Se definió entonces que la información que uno quería recibir, que cualquier persona quería aprender, pasaba por ciertos pasos. Esta información del exterior pasaba entonces por memoria sensorial, memoria de trabajo y memoria a largo plazo, lo que al final se convertía en aprendizaje. Este tipo de aprendizaje de carga cognitiva se diferenciaba entre intrínseca, extrínseca y relevante, lo que también llevó a que el aprendizaje se definiera como un punto que debe ir más allá de la memorización y de la automatización de procesos y fomentar la reflexión y la comprensión, aun cuando fuera un medio electrónico o en su caso multimedia, como estamos mencionando ahorita. Este señor Richard Meyer, que es un experto en procesos de aprendizaje y ligados puntualmente a la multimedia, definió 10 principios con los cuales podríamos llegar a un aprendizaje exitoso. El primero de ellos era el principio problemas con solución libre, en donde se conseguía que la disminución de la carga cognitiva fuera cuando el problema no tenía una única solución. Otro de ellos era principio de ejemplos de problemas resueltos, donde el aprendiz podía tomar prestado otras soluciones en lugar de gastar sus recursos cognitivos en el ensayo y error. Otro de ellos es el principio de completar problemas. Esta era una parte donde el aprendiz completaba los problemas parcialmente resueltos con sus iniciativas. El principio de atención dividida, donde proponía juntar especialmente la información gráfica y escrita para reducir la carga cognitiva. Otro de ellos era el principio de modalidad, donde pretendía expandir la memoria de trabajo al usar múltiples canales sensoriales. Otro de ellos era el principio de imaginación, donde propone que el aprendiz repasara mentalmente los procedimientos o conceptos sin los materiales con los que había trabajado previamente. El principio de interactividad, que era una combinación de los efectos de atención dividida, redundancia y modalidad para efectos de aprendizaje, 2 de ellos que están mencionados acá. El principio de desvanecimiento del andamiaje era proponer un andamiaje que luego fuera retirado conforme aumentaba la pericia del aprendiz. Otro de ellos era el principio de la redundancia, donde se considera que múltiples fuentes de información que tienen sentido entre sí mismas deberían ser reducidas a una sola. Y el último de ellos, el principio de inversión por pericia, donde consistía en aumentar la ayuda a aprendices novatos y reducir el nivel de ayuda a aprendices avanzados. Otra de nuestras preguntas orientadoras es saber cuál es la definición y los componentes y algunos elementos de discusión alrededor del multimedia. Empecemos por ese término muy importante y que tiende de pronto a tener alguna confusión. Uno de los conceptos más acertados que encontré en la teoría expuesta fue la integración de 2 o más medios de comunicación controlados por el usuario vía computador. Es básicamente lo que define el término multimedia. El término multimedia también tiene unos componentes que hacen posible su funcionamiento.
Dentro de ellos tenemos el nodo, que se define como la unidad básica de almacenamiento de información. En otro de ellos, de sus componentes, tenemos las conexiones o los enlaces, que son las interconexiones entre los nodos que ya mencionamos anteriormente y que establece una interrelación entre la información. Tenemos la red de ideas, que es prácticamente la estructura organizativa del sistema. Tenemos los itinerarios, que pueden ser determinados por el autor, el usuario y el alumno, basándose en la responsabilidad compartida. Tenemos la interfaz del usuario, que constituye la forma en la que se establece la interacción con el alumno. Y tenemos el control de navegación. Estos son los componentes que hacen parte de multimedia y también la definición clarísima para este análisis que estamos realizando. Existen unas pautas de accesibilidad para el aprendizaje multimedia que pretenden medir el grado de accesibilidad de un sitio web. Son fundamentales para el desarrollo, montaje y aprendizaje de cualquier concepto o cualquier aprendizaje que queramos obtener por medio de multimedia, de la multimedia. A continuación les menciono las 14 pautas que ustedes podrán ver aquí, en donde si las seguimos paso a paso podemos llevar claramente los objetivos que buscamos en el aprendizaje primero y dos, con el uso de la herramienta que necesitamos usar. Cada pauta proporciona orientaciones técnicas sobre cómo mejorar algún aspecto relacionado con accesibilidad web o solucionar un problema que se presente. Claramente están diferenciadas en 14 pasos que el uno lleva al otro al éxito de lo que pretendemos cuando utilizamos multimedia y asimismo el aprendizaje. Les comparto entonces la bibliografía utilizada y la webgrafía para hacer este análisis. Los invito a hacer un recorrido también por estas lecturas que nos ayudarán a completar nuestro análisis. Muchas gracias por su atención.